Esto es Spanish from Spain. Yo soy Reyes y hoy hablamos del clima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar del clima, ¿vale? Del tiempo. También podemos decir tiempo en español. Bueno, el tiempo tiene dos significados. Podemos hablar del tiempo, es decir, de la hora, ¿vale? El tiempo, como algo relacionado con, pues, con los días, con las semanas, los años, los minutos, y también podemos hablar de el clima, ¿vale? Relacionado con los fenómenos atmosféricos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de adjetivos, palabras que podemos utilizar con sustantivos. Por lo tanto, podríamos hablar de un día soleado, por ejemplo. Bueno, soleado indica que tenemos el sol, que hay sol, ¿vale? Por lo tanto, si queremos describir o hablar de un día que vivimos en el que hay sol, decimos que es soleado. Otra manera de decirlo es despejado. Si el día está despejado, es que está soleado. Hacemos más hincapié en la falta de nubes cuando decimos despejado. Cuando decimos soleado, indicamos que el sol está. Cuando decimos despejado, no hay nubes, pero básicamente es lo mismo. Si queremos decir que hay nubes, decimos nublado. Hoy es un día nublado. Si queremos indicar que llueve, que cae agua del cielo, decimos lluvioso. ¿Veis? Está lloviendo. Es un día lluvioso. Y si lo que queremos decir es que hay viento, hace viento, pues decimos que es ventoso, ¿vale? Estos son los adjetivos. Vamos a ver ahora adjetivos que tienen que ver con la temperatura. Y vamos a ir de mayor temperatura a menor temperatura. Si hace mucho calor, decimos que es un día tórrido. El día es tórrido, es un calor muy grande. Un poquito menos tórrido sería, o un poquito menos de calor, es caluroso. Caluroso o cálido son adjetivos. El día de hoy es caluroso. El día de hoy es cálido. Si queremos realmente en español no utilizamos mucho el concepto templado para hablar del tiempo. Así que si hay ausencia de calor, pero no hace frío, no hace mucho frío, decimos que hace fresquito, o que el día es fresquito. Si este fresquito aumenta, es más intenso, hablamos ya de frío. Y por último, si queremos indicar que hace mucho, mucho frío, utilizamos el adjetivo gélido. El día de hoy es gélido, ¿vale? Bien, pues hemos terminado con los adjetivos, vamos a ver verbos relacionados con el tiempo. El primer verbo que vamos a ver es llover, un verbo terminado en er, llover. Aquí tenéis, y aquí podéis ver cómo llueve. Siempre conjugamos estos verbos en tercera persona del singular. Llueve, sin pronombre. Yo no puedo decir que ella llueve. Nosotros llovemos. No tiene sentido. Llover es una acción atmosférica, del clima, del tiempo. El siguiente verbo es lloviznar.
lloviznar es llover, pero poquito, con poca intensidad. Está lloviznando, llovizna. El mismo sentido tiene el verbo chispear, chispear. Si chispea, es que llueve con poca intensidad. El siguiente verbo que vamos a ver relacionado con las nubes también es granizar. Cuando graniza, normalmente llueve con intensidad o graniza con intensidad y comienzan a caer piedras, unas pequeñas piedrecitas, a veces más grandes, de hielo. Eso es granizar. Otro verbo que tenemos es el de relampaguear. El relámpago es ese fenómeno atmosférico que surge de las nubes, y es una especie de luz que aparece pues cuando algunas nubes se acumulan, ¿de acuerdo? Y lo que hace es relampaguear. Vemos como esos rayos de luz. Relacionado con relampaguear tenemos tronar. Tronar es el sonido que escuchamos después del relámpago. El relámpago aparece primero porque viene a la velocidad de la luz y el trueno llega después. Es el sonido. Ese sonido. Bueno, por último tenemos el verbo nevar. Nevar. Nevar es ese fenómeno atmosférico que podemos ver cuando el frío es muy intenso y cae nieve, esos copitos, esas pequeñas bolitas de nieve. Bueno, hemos visto verbos que están relacionados con el tiempo, pero luego hay verbos comunes que podemos utilizar con ciertos adjetivos o podemos combinar con estos verbos de tiempo. Por ejemplo, el verbo estar. Estar más gerundio. Yo digo, está lloviendo, está lloviznando, está chispeando, está granizando, está relampagueando, está tronando, o está nevando, o está helando. Aparte del verbo estar, tenemos el verbo haber, que utilizamos de manera impersonal con el hay. Y en este caso utilizamos sustantivos con este hay. Yo puedo decir, hay nubes, que es lo mismo que decir que está nublado. Yo puedo decir también, hay niebla. La niebla es ese fenómeno atmosférico que aparece cuando no podemos ver nada. Suele aparecer por la mañana y lo que hace es que el ambiente está muy denso, hay una especie de cortina de humo que en realidad es niebla. Yo puedo decir que hay niebla. También puedo decir que hay humedad. La humedad es esa sensación que percibimos cuando hace mucho calor, por ejemplo, y sudamos. Este calor nos hace sudar. Eso implica que hay humedad. Los países que son islas o penínsulas o que están cerca de lugares donde hay grandes cantidades de agua, o las ciudades, suelen tener mucha humedad. Por el contrario, las ciudades o los pueblos que se encuentran dentro de los países y no hay mucha agua alrededor, o mucho agua, son, por lo tanto, poco húmedos. La humedad puede aparecer con frío o con calor. El siguiente sustantivo que podemos ver con hay es lluvia. La lluvia es un sustantivo. Hay lluvia. Hay sol. También es otro
fenómeno atmosférico, en este caso utilizamos o hablamos del planeta Sol y el verbo hay. Hay Sol, no el planeta, sino la estrella. Lo que también puede haber es viento. Hay viento. Hay tormenta. La tormenta normalmente cuando aparece es cuando hay lluvia, relámpagos y truenos. Hay tormenta. Y también podemos decir que hay hielo, ¿vale? Cuando hiela, cuando hay una helada, pues lo que vemos es hielo. Es ese agua que se ha solidificado y que es dura ahora. Por último, vamos a ver, con respecto a los verbos, el verbo hacer. Hacer. Y en este caso, yo puedo decir, hace frío, ¿vale? Cuando la temperatura es muy baja, hace frío. Hace calor. Eso es lo opuesto de hacer frío. Hace sol. Cuando el día es soleado, también puedo decir que hace sol. Probablemente es la forma más común de indicar que el día que es soleado el día, efectivamente. Hace viento. También es muy común, si hablamos de viento, de este fenómeno atmosférico, pues utilizar el verbo hacer. Y por último tenemos, hace buen tiempo, cuando el tiempo es bueno, cuando consideramos o cuando nos gusta el tiempo que hace, o hace mal tiempo, lo contrario. Hoy hace buen tiempo, está despejado y hace calor. Hace mal tiempo, está lloviendo y hace mucho frío. Ahora ha llegado el momento de hablar de los fenómenos atmosféricos, es decir, los sustantivos. Y para ellos vamos a utilizar o bien el artículo definido en la, o bien el artículo indefinido una. Si hablamos de fenómenos atmosféricos únicos o que siempre son iguales, utilizamos el la. Y si hablamos de fenómenos atmosféricos que cada vez son distintos, o fenómenos que producen los fenómenos atmosféricos que cada vez son distintos, utilizamos un o una. Empecemos por los que utilizan el artículo definido, el la. Y vamos a empezar por los masculinos. Por ejemplo, el arco iris. Es este fenómeno atmosférico en el que vemos todos los colores que nuestros ojos son capaces de percibir. Hablamos también de el relámpago, este rayo, este haz de luz que proviene de las nubes. El viento, este fenómeno atmosférico que sentimos cuando el aire viene con mayor o menor intensidad hacia nuestra piel. El granizo, estas bolitas, ¿verdad?, que caen del cielo, de hielo. Cuidado cuando graniza, porque nos puede hacer daño el granizo. El huracán está relacionado con el viento, y el huracán es cuando la cantidad de viento es muy grande y se forman estos bucles de aire, se forman estos tornados. También podemos hablar de el tornado, o de un tornado, en este caso, el huracán o un huracán. En este caso podemos utilizar los dos artículos. No podemos hacerlo con el sol, porque el sol siempre es el mismo, con artículo definido, el sol. La lluvia. Bueno, la lluvia, aunque llueve diferentes días, el fenómeno siempre es el mismo. Hablamos de la lluvia, no de una lluvia. La niebla. La niebla, pues cuando el aire es muy denso, la humedad es densa y se forma esta especie de cortina como humo, hablamos de la niebla. Suele ocurrir por las mañanas y hay lugares que son muy famosos porque allí
tiene lugar niebla. Por ejemplo, Londres, ¿no? Es habitual, si nos imaginamos un día de invierno en Londres, pues podemos ver es cómo ocurre, cómo tiene lugar este fenómeno atmosférico, la niebla. Tenemos también la sequía. La sequía, podemos hablar en este caso también de una sequía. La sequía tiene lugar cuando hay escasez de agua, cuando no llueve mucho. Cuando hay un periodo prolongado de tiempo en el que no llueve, se producen sequías. Y por último tenemos las nubes. Utilizamos el artículo definido o indefinido también para hablar de ellas. Una nube en particular, o unas nubes, o las nubes como elementos generales que decoran el mundo en el que vivimos. Las nubes normalmente lo utilizamos en plural, en este caso. Bueno, pues vamos a ver fenómenos atmosféricos que utilizamos normalmente con el artículo indefinido. Si hablamos de una avalancha de nieve, bueno, pues la avalancha una avalancha es este accidente que ocurre cuando mucha nieve se mueve de manera precipitada y rápida y baja ladera abajo en una montaña. Hablamos también de una inundación. Las inundaciones tienen lugar cuando llueve en gran cantidad. Cuando llueve con mucha intensidad y durante mucho tiempo, hay una inundación. El nivel del agua sube y podemos ahogarnos. También tenemos una tormenta, o la tormenta, si hablamos como el ejemplo de este fenómeno, ¿no? La tormenta. Aunque normalmente utilizamos el artículo indefinido, una tormenta, ¿vale? La tormenta es cuando llueve, hay relámpagos, hay truenos, y normalmente llueve además en mucha cantidad. Pero no tiene por qué acabar en una inundación, la tormenta. Aunque si se prolonga en el tiempo mucho, sí puede acarrear una inundación. Por último vamos a ver un terremoto, o el terremoto, si hablamos del ejemplo general de esta palabra. El terremoto es cuando la tierra se agita y se mueve, con mayor o con menor intensidad. En ese caso hablamos de un terremoto. Si este movimiento, en lugar de producirse en la tierra, se produce en el mar, de lo que estamos hablando es de un maremoto. Terremoto en la tierra, maremoto en el mar. Perfecto. Bueno, pues hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, os suscribís a Spanish from Spain y compartís el vídeo con aquellas personas que estudian español con vosotros. Que tengáis un buen día, la vida pueda ser maravillosa, nos vemos pronto, espero, hasta luego, chao.